de alguna manera se dice, no, es que la salvación es gratis, ¿verdad? Eso se dice mucho, pero el hecho de que a ti no te haya costado no quiere decir que sea gratis. ¿Me explico? O sea, yo puedo llegar contigo y te puedo decir, mira, te regalo mi termo, ¿no? Y tú puedes decir, es que pues me salió gratis, ¿no? O me lo regalaron, pero alguien lo tuvo que pagar. Entonces, nuestra salvación, la salvación que tú tienes, no fue gratis. Y por esa razón, el discipulado o ser un discípulo tiene un costo. Y yo les decía, el domingo pasado, les decía, esta semana les dejo de tarea, calculen el costo, decía Jesús. ¿Tú ya lo calculaste? ¿Sí hiciste tu tarea? ¿Te acuerdas? ¿Sí, Israel? ¿Lo calculaste, no? ¿Se te olvidó? ¿Quién lo calculó? Nadie lo ha calculado. Dice, decía Jesús, y ahorita lo vamos a leer, el que no aborrece a padre o madre, el que no aborrece sus propios deseos, el que no toma su cruz cada día, no puede ser mi discípulo. No puede. Y cuando habla de aborrecer, no, recordemos que las palabras tienen un significado y conforme va pasando el tiempo van cambiando, ¿sí? Por eso hay unas palabras que para nosotros significan una cosa, pero si vamos a Argentina, significan otra, muy diferente. Bueno, pues hoy el título de la prédica que te quiero compartir es Si no creces, te mueres. Para los que apuntan, si no creces, te mueres. La vida del cristiano debe tener un constante crecimiento. De lo contrario, morirá irremediablemente. ¿Cuántos años llevamos dentro de una iglesia? ¿Alguien puede decir? ¿No? ¿Nadie? Abrahamcito, cuando te pregunto, ¿cuántos años llevas de conocer a Cristo y congregarte? 11 años. Y entonces ya tienes como la madurez de un hombre de 11 años. Dice, de 11 años, sí. Es que cuando venimos a los pies de Cristo, necesitamos seguir creciendo. Amén. Y ahorita te voy a dar algunos ejemplos, porque cuando tienes un hijo o una hija y llega a cumplir 12 años y tú ves que mide medio metro, ya te lo imaginaste, ¿no? ¿Qué harías? ¿Lo llevas al médico? ¿Qué más? Le cambias te preocupas y te ocupas en el asunto. Le compras, ¿cómo se llamaba esa? La emulsión. Dice mi esposa, a mí me la dieron y esto que te quiero hoy compartir, amada iglesia, es que el crecimiento debe de ser una constante en nosotros. Y tú y yo, la verdad, llevamos muchos años dentro de la iglesia y probablemente seamos enanitos espirituales. Y quiero que vayamos a Hebreos, esta carta que no se sabe con exactitud quién la escribió. Unos dicen que fue Pablo, otros dicen que fue Apolos, incluso dicen que fue Lucas, ¿verdad? No se sabe. Pero vamos a leer el capítulo 5 del verso 11 al 14. Cuando lo tengas, puedes gritar, ya lo tengo. Hebreos 5, miren, aquí está, pero tú búscalo, tú búscalo. Hebreos 5, del 11 al 14.
¿Ya lo tienes? Amén. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir. Ahorita te voy a explicar qué es acerca de esto, ¿ok? Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho, ¿qué? ¿Quién se hizo tardo para oír? Dile, yo. ¿Vale? Como dice Cachito, aplicación personal, yo. Yo soy el que me hice tardo para oír. Verso 12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Verso 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto ¿en qué? En la palabra de justicia. ¿Por qué? Porque es niño. Verso 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados y el discernimiento del bien y del mal. ¿Le entendimos algo de lo que leímos? Un poquito, ¿verdad? La falta de crecimiento desencadena lo siguiente, y es aquí donde quiero que me pongas mucha atención, porque tú puedes decir, bueno, pues si no crezco tanto, pues ¿qué puede pasar? ¿No? Pero déjame decirte que no crecer en tu vida espiritual, no ir creciendo hasta llegar a la estatura del varón perfecto, ¿verdad? Porque ese es el fin, ¿verdad? ¿Sí? Jesús dice, yo voy a hacer la obra hasta el día de Jesucristo, hasta que tú alcances la estatura. Debe de haber una estatura. Y la falta de crecimiento desencadena lo siguiente. Número uno, comenzamos dejando de crecer. Y esto nos lo dice Hebreos 5:11. Y es donde te voy a empezar a explicar un poco. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir. ¿Qué era lo que tenía mucho que decir? Bueno, los capítulos anteriores, y no sé si te acuerdas que nuestro devocional, ¿te acuerdas de qué se trataba Hebreos? ¿O de qué trata Hebreos? Demostrar la superioridad de Jesús sobre qué? Sobre todo, recordemos que esto era un contexto judío y ellos decían, ok, yo hago mis fiestas, yo hago mis ritos, yo voy todo el tiempo compro un becerro, ofrezco holocausto, etcétera, etcétera. Entonces ellos tenían todo un culto ceremonial. Y de pronto, cuando llega el evangelio, ¿qué sucede? Les dicen, no, ya nada de eso, solamente Jesucristo. Entonces, para ellos fue un choque tremendo. Y ellos dijeron, ¿cómo que solo Jesucristo? Y por ahí alguien decía, y alguien les decía, bueno, sí está bien, Jesucristo, ¿pero qué? Pero alguna cosa más, ¿verdad? Hay que añadirle algo más. ¿Qué te parece si sí, Jesucristo, pero seguimos practicando la religión judía? ¿Qué te parece si Jesucristo, pero si seguimos dando holocaustos o trayendo ofrendas de animales? Eso era lo que ellos no querían entender. Y esto es lo que el autor de Hebreos dice. Acerca de esto tenemos mucho que decir. ¿Qué es esto que decir? Que Jesucristo es suficiente. Que Jesucristo es el todo para el hombre. Y dice, y difícil de explicar, pero ¿será que es difícil lo que el evangelio? ¿Será que necesitas ser un erudito? ¿Será que necesitas tener una carrera, una maestría, un doctorado para poder más o menos entender? No, es que aquí se está, fíjate lo que dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. ¿Por qué? Por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Ese es el problema. Y mira, Hebreos 5, el mismo 11, te lo voy a leer en la NTV. Dice,
nos gustaría decir mucho más sobre este tema, sobre el tema de Jesucristo. De hecho, en los versos anteriores está hablando de Melquisedec y está hablando de que Jesús es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y entonces dice el escritor, nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. Y este escuchar o no querer escuchar, ¿será una decisión? ¿Qué dice el texto? Por cuanto, por cuanto yo me he hecho tardo para oír. Todo comienza con una decisión. Si tú no estás teniendo crecimiento en tu vida cristiana, en este camino que hemos tomado y que el Señor Jesús nos ha hecho ese llamado interno, ¿verdad? Y por eso tú y yo estamos aquí. Y no crecemos es porque tú y yo hemos tomado la decisión de no escuchar. Amén. Es nuestra responsabilidad. Si tú sigues teniendo el mismo carácter de hace 5 años, o más bien no tienes carácter y solamente tu temperamento te domina, ¿de quién es la culpa? ¿De la palabra? ¿Del pastor? ¿Del que, es que no me han enseñado? Dice que nosotros mismos tomamos la decisión de no querer escuchar. La apatía espiritual, la pereza espiritual, la flojera espiritual es una decisión que tomamos de manera personal y voluntaria. O sea, nosotros mismos decidimos no oír, no querer escuchar. ¿Y cuál es el primer mandamiento que Dios hace al hombre? ¿Cuál? No. Oye, exacto. De hecho, así empieza Éxodo 20. Dice, oye Israel. A eso se le conoce como el Shema. Entonces imagínate, la primera instrucción de parte de Dios para nosotros es, oye, ¿te acuerdas que Jesús decía, el que tiene oídos para oír? Que oiga, amén. Y tardos para oír, esta frase viene de un vocablo que es nodros. Y mira lo que significa, perezoso, tonto, negligente, vago, holgazanería espiritual. Y este es el de los significados que más me hizo así como decir, wow, negligencia culpable. O sea, a veces somos negligentes, pero ni siquiera nos damos cuenta. Pero esta negligencia de ser tardos para oír es 100% nuestra culpa. No es culpa de nada ni de nadie más. No es culpa de Dios, porque ¿sabes algo? Si tú creíste al Evangelio, Él primero te dio oídos para oír. O sea, tú ya los tienes. ¿Cómo es este proceso del Evangelio? Dice Pablo, ¿y cómo creerán si nadie qué? Les predica. Y dice, y la fe viene por el oír, y el oír viene ¿por qué? Por la palabra de Dios. Entonces, si tú ya estás aquí, si tú ya creíste en Cristo y viniste a poner tu confianza en Él y tal vez eres un bebé espiritual, después de allí tú ya no tienes excusa, porque si no estás creciendo, quiere decir que tú solito no quieres creer. Y tardos para oír implica una falta de disposición, escucha, amada iglesia, implica una falta de disposición para escuchar y obedecer la palabra de Dios. ¿Alguien se identifica con esto? ¿Sí te ha pasado que tú escuchas algo y sabes que te están hablando a ti, ¿no? Por ahí una vez alguien me dijo, no, pastor, es que ahora sí la prédica fue para mí. Y yo te digo, ¿y la de hace 8 días no?
¿Me explico? ¿Qué es eso? Tardos para oír. Implica una falta de disposición para escuchar y obedecer la palabra de Dios y puede manifestarse como resistencia a la enseñanza. ¿Cuántas veces te has resistido a la enseñanza? ¿No? Llega temprano, me resisto a la enseñanza. Calcula el precio del discipulado, me resisto. No, o sea, no quiero. Y ahorita vamos a ver por qué. Pero mira lo que más es dificultad para comprender verdades espirituales o falta de aplicación de la palabra en la vida diaria. Es que a veces los cristianos queremos ser muy místicos, ¿no? Y andamos caminando así y decimos, Señor, ahora sí, me levanté con power, ¿no? Ahora sí, no me vas a vencer, Satanás, ¿no? Pero el día que no amaneces tan de buenas, o también, iba a decir una anécdota de mi cuñado, pero no. Fíjate, todo esto que pasa de la dificultad para comprender verdades espirituales o falta de aplicación de la palabra en la vida diaria, pero todo esto es a propósito. Esto es lo que yo quiero llevarte a entender, es a propósito. No es que la semilla no esté haciendo efecto, no es que la palabra haya perdido su poder, es que tú y yo nos hemos hecho tardos para oír, a propósito, con una negligencia culpable. Y esto es bien fuerte, porque todos nosotros hemos pasado por eso. Y mira, hay hay un proceso. Lo primero es que dejamos de creer. Lo segundo, amada iglesia, es que la pérdida del primer amor. Después de que tú dejas de crecer, inmediatamente lo que viene es la pérdida del primer amor. Y quiero que vayamos a Apocalipsis 2. ¿Te acuerdas de esta carta que le escriben a las iglesias? Y vamos a leer lo que le dice a la iglesia de Éfeso. Apocalipsis 2, del 2 al 5. Mira lo que dice, porque la iglesia de Éfeso, mis respetos, ¿no? Dice, yo conozco, ¿qué? Tus obras. Mira, aquí está. Yo conozco tus obras. ¿Esto qué quiere decir? Que están constantemente, ¿qué? Trabajando, sirviendo, enseñando, ¿no? Y dice, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¿Qué sigue después? Verso 3, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Hasta ahí, ¿cómo se escucha eso? Muy bien. ¿Podrán decir eso de nosotros? Por lo menos hasta ahí, ¿no? Ayuda de Dios. No sabemos si puedan decir eso de nosotros. Pero mira, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Esto qué quiere decir? Que tal vez tú y yo podemos venir a la iglesia y llegar temprano y entregar el devocional y aprenderte las canciones, ¿no? Y traer el talento y venir a poner las cámaras y la luz. ¿Qué más hacemos? Lavar los baños, diezmar, ofrendar. Pero el problema es que ya no lo hacemos por ese amor. Tenemos una correcta práctica, tenemos una correcta teología, pero lo que no tenemos es un corazón correcto delante de Dios. Eso fue lo que le pasó a esta iglesia. Y si tú y yo hubiéramos visto la iglesia de fuera, ¿qué hubiéramos dicho? Wow, no hombre, esta iglesia
ama, sirve, son esforzados. Dice, yo conozco tus obras, Jesús les dice. ¿Tú crees que tú y yo no las podríamos ver? Por supuesto que sí, pero resulta que el diagnóstico era completamente distinto. Entonces, después de que tú y yo decimos, no quiero escuchar, y comienza este proceso de dejar de crecer, inmediatamente comenzamos a perder nuestro primer amor. Y podemos hacer todo por rutina y como maquinitas, ¿no? Sigo sirviendo, no me canso, no me canso, no me canso. Pero recuerda, pero el problema, perdón, es que hemos dejado nuestro primer amor. Y mira lo que le dice, recuerda, verso 5, por tanto, ¿de dónde has caído? Y arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Cuáles eran las primeras obras? Las que hacían con un corazón correcto. Dice, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no hubieres arrepentido. Siguiente paso, no crecemos, dejamos a un lado nuestro primer amor y después nos comenzamos a distraer con otros amores. ¿Por qué te ríes, Abracita? ¿Con quién te has estado distrayendo? ¿Sabes qué es distraerte con otros amores? Es vivir como los de afuera, como un mundano. ¿Qué hacen los de afuera? ¿Qué ven? ¿Cómo hablan? ¿De qué hablan? ¿Qué dicen? ¿Cuáles son sus prácticas, sus costumbres? Eso es entretenernos con otros amores. Y mira lo que le pasó a la iglesia en Pérgamo. El mismo Apocalipsis 2, pero ahora verso 12 al 16 dice, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto, yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está ¿qué? El trono de Satanás. ¿Esto qué quiere decir? Que ellos vivían en una ciudad sumamente idólatra. Pareciera que todo estaba literal contracorriente. Y dice, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero mira el 14 lo que dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Esta iglesia, a pesar de estar en un lugar donde pareciera que no podría permanecer una iglesia, habían permanecido. Pero mira lo que dice, tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. ¿Cuál es la doctrina de Balaam? ¿Te acuerdas? Bueno, si no te acuerdas, aquí mismo lo dice adelantito, dice que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Balaam era un profeta y lo contrataron, ¿verdad? ¿Y qué le dijeron? Maldice al pueblo de Dios. Y entonces él lo quería maldecir, pero ¿qué? No podía. Y no podía, y no podía. Pero ¿qué hizo este hombre? Le dijo al rey Balac, le dijo, yo no lo puedo maldecir, pero ve y dale a tus hijas. Ve y dale, o sea, le dio como la clave para destruir al pueblo. Eso es la doctrina de Balaam, de Balaam, que es que tú y yo vivamos como los de afuera. Entonces, número uno, dejamos de crecer. Número dos, dejamos nuestro primer amor, perdemos nuestro primer amor. Número tres, comenzamos a vivir como mundanos. ¿Y ya te diste cuenta que esto es un proceso? Por eso te decía, si no creces, ¿qué va a pasar? Mueres espiritualmente. Bueno, y algunos incluso físicamente. Dice,
14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. ¿A qué les enseñaba? A poner tropiezo, a comer cosas sacrificadas a los ídolos, o sea, idolatría, y a cometer fornicación. No pasa nada. No, pero porque tú ponte, tú ve y escucha lo que quieras. Tú ve y hazlo, no pasa nada. Eso es la doctrina de Balaam. Es minimizar el pecado. Es justificar el pecado. Y así comenzamos, amada iglesia. No sé si te das cuenta, pero cuando pasa tiempo en el cual tú no estás creciendo y dejaste tu primer amor, después te empiezas a permitir ciertas cosas que tal vez antes no te permitías, ¿no? Número 4. Después de que nos volvemos mundanos, nos alejamos de Dios y de la iglesia. Vamos a Lucas 15, verso 11 al 16, la parábola del hijo pródigo. Para que el hijo pródigo llegara a tomar la decisión que tomó, tuvo que haber pasado por este proceso. No creció porque no quiso oír las palabras de su padre. Recuerda, tú y yo somos responsables de no escuchar. Número 2, dejó su primer amor y probablemente todo lo que hacía en casa de su padre ya le pesaba. Estaba harto. De hecho, en la cultura judía, cuando tú en vida le pedías la cheyena a tu papá, era decirle, ya muérete, ¿no? Como si ahorita, no sé, no sé, alguien de aquí que tenga a su papá, a su mamá, que tiene una herencia, que tiene un terreno y que le diga, oye papá, pues ya de una vez, no, dámelo, endósamelo. Es como decirle, ya muérete, ya no te necesito. Y comenzó a vivir mundanamente dentro de la casa. Y entonces mira la consecuencia que vino. Verso 11 dice, también dijo Jesús hablando, ¿verdad? En parábolas, dice, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. ¿A quién les repartió los bienes? A los 2. Cada vez pensamos que nada más se lo repartió al que se quiso ir. No, la Biblia es clara, dice que se las repartió, está hablando en plural. Verso 13 dice, no muchos días después, o sea, en lo que se tardó en juntarlo todo, el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes, viviendo ¿cómo? Perdidamente. Verso 14, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue, ¿y qué hizo? Cuando te alejas de Dios, lo único que provocas es tu caída más y más profunda, y más profunda, y más profunda, y no hay que detenga eso. O sea, el abismo es sin fondo. Cada vez que tú te alejas, que yo me alejo de Dios, comenzando con la decisión de no quiero escuchar, y eso trae consecuencias de que no tengo un buen crecimiento. Empiezo a hacer las cosas por rutina y ya no estoy amando como al principio, y después comienzo a comportarme y a permitirme ciertas cosas como si fuera un mundano. Entonces, ¿qué hago después? Me alejo. Pero mira cómo fue en decadencia. Dice, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, donde no estaban en Jerusalén, no estaban en Israel, no estaban en esa parte. Y mira porque sé que no estaban allí, porque dice el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. ¿Sabías que eso no se podía hacer en Israel? No se podía. No podías tener cerdos porque eso iba en contra de la ley. Eran animales inmundos. Entonces quiere decir que él se fue a un lugar lejos
a donde sí podía hacer de su vida un papalote. El problema es que fue cayendo y cayendo y cayendo hasta tener que apacentar cerdos. Si ser pastor de ovejas para Israel era lo más bajo en la escala, ahora imagínate apacentar cerdos. ¿Te acuerdas de la abominación desoladora que habló Daniel? Eso fue lo que hicieron, sacrificar un cerdo dentro del templo. Eso fue una afrenta terrible a Dios primeramente. Y deseaba, verso 16, llenar de su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Cuando te alejas de Dios, todo el tiempo vas a querer ahora sí comer, pero pura comida chatarra. Lo voy a poner así. Por despreciar el alimento sólido. Y número 5, finalmente mueres. Apocalipsis 3, verso 1 al 3. Esta es una carta que le envían a la iglesia de Sardis. ¿Te acuerdas que eran 7 iglesias, verdad? 5 de ellas recibieron reprensión, solo 2 de ellas no. ¿Te acuerdas cuáles no? Filadelfia y Esmirna. Así es. Mira lo que le dicen a la iglesia de Sardis. Escribe al ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Sabes qué le está diciendo? Tienes fama de que vives. ¿Has escuchado ese refrán que dice, crea fama y échate a dormir? Fue lo que hizo esta iglesia, porque en sus inicios, wow, fue una de las iglesias que prosperó de una manera increíble. Número uno, porque Dios la había fundado en una zona donde pasaba mucha gente, comerciaban, etcétera, etcétera, y entonces comenzaron a prosperar de una manera increíble económicamente, y la gente comenzaba a creer en el evangelio, y esa iglesia creció, 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 y yo no sé si se convirtió en una mega iglesia, pero al pasar el tiempo, ellos comenzaron a dejar de crecer. Y no obstante a eso, perdieron su primer amor. Y no obstante a eso, comenzaron a vivir como los de afuera. Y después de eso, se alejaron. Alejarte de la iglesia no es que solamente que no vengas, porque el otro hijo estaba dentro de la casa, pero también estaba alejado. Podemos estar aquí y estar muy lejos de Dios. Amén. Entonces llegó un punto donde esta iglesia, aún haciendo iglesia, ya solo lo que les quedaba era la fama. ¿Sí sabes que cuando una estrella está a punto de morir, brilla más? Y que incluso después de que ya muere, la luz todavía dura muchos años. Entonces tú y yo podemos verla y decir, wow, qué bonita luz, qué bonita estrella. Y puede ser que ya esté muerta. Esto le pasó a la iglesia de Sardis. Y mira lo que dice: yo conozco tus obras, que tienes fama o nombre de que vives, pero no te equivoques, estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. O sea, todavía Dios les está diciendo, todavía hay unas cositas que no se han muerto. Pero si no te ocupas en esto, ¿qué va a pasar? Definitivamente vas a morir. Dice, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Amada iglesia, todo comienza con una decisión. ¿Decidimos hoy ser tardos para oír o decirle, Señor, yo quiero obedecerte? ¿Qué pasa cuando Jesús comienza a predicar el sermón del monte
y comienza, ¿verdad? Mateo 5, 6 y 7. ¿Sí te acuerdas? 3 capítulos para el Sermón del Monte. Y entonces Jesús comienza a hablarles y les dice, bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los que lloran, etcétera, etcétera. Y comienza a hacer una predicación, probablemente la más, ¿cómo llamarla? La que les dio más claridad, porque ellos no estaban entendiendo la ley. Por eso Jesús les decía, ustedes han oído, ojo por ojo, diente, mas yo os digo. O sea, él empieza a explicar la ley. Y entonces, cuando ya va terminando en el capítulo 7, dice, el que escucha, ¿y qué dice? Y hace mi palabra, a ese lo compararé con un hombre sabio que edifica su casa sobre la roca. Vendrán los ríos, vendrán los fuertes vientos, pero la casa no va a caer. Y después hace el comentario en el siguiente ejemplo del hombre necio. Es el que escucha, pero no hace, y después ya no quiere ni siquiera escuchar. Y dice que van a venir los fuertes vientos porque él puso su casa sobre la arena y será grande su ruina. Amén. Todo comienza con una decisión. Ser tardos para oír, ¿verdad? Es que nosotros tenemos la responsabilidad o tuvimos la responsabilidad de elegir el no querer escuchar. Se han vuelto torpes o nos hemos vuelto torpes y tal parece que no escuchamos porque hemos tomado la decisión de no escuchar. No es una discapacidad mental. Simplemente es no quiero oír. No quiero oír. ¿Te ha pasado cuando le dices algo a tu hijo? Oye, esto. Yo me he dado cuenta que tienes que decirle 3 o 4 veces lo mismo para que hazme caso y ya como, sí. Pero al principio le dices, oye, se van. Oye, no. Oye, hazme caso. ¿Qué pasó? ¿No? Nos cuesta trabajo escuchar. El gran problema es que cuando te estancas o dejas de crecer, ¿sabes qué es lo que sigue? No te quedas ahí. Ojalá. Ya si creciste más o menos y dices, bueno, pues aquí me quedé. ¿Sabes qué pasa? Retrocedemos. Retrocedemos. Retrocedemos, 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 retrocedemos hasta morir. Cuando dejas de escuchar la voz de Dios a propósito, inmediatamente comienzas a escuchar otras voces, entre ellas la tuya y la de Satanás. ¿Cuánto tiempo hablas contigo mismo? ¿Con quién hablas más? ¿Con Dios o contigo mismo? ¿De quién recibes más consejos? ¿De Dios o de ti mismo? Recuerda, Jeremías decía, engañoso es el corazón. ¿Y qué? Y perverso más que todas las cosas. ¿Cuáles son estas consecuencias de ser tardos para oír? Hebreos 5, verso 12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Esa es la consecuencia. ¿Ya te diste cuenta? Habéis llegado, esta frase de habéis llegado significa retroceder. No solo no creces, sino que vamos de mal en peor caminando hacia atrás. Lamentablemente en la iglesia hay muchos creyentes que tienen años congregándose, pero sufren de enanismo espiritual. Hay una deficiencia de crecimiento. Y estaba investigando un poquito de qué es el enanismo y por qué sucede. Y mira lo que pasa. El enanismo, también conocido como deficiencia de la hormona del crecimiento, es una condición médica donde la hipófisis, o sea, la glándula
pituitaria no produce suficiente hormona de crecimiento, lo que resulta en un retraso en el crecimiento y una estatura significativamente baja. La hipófisis no produce suficiente, una hormona crucial para el crecimiento de los huesos y de los tejidos. O sea, por eso, cuando tú ves a una persona pequeña, si tú le das un golpe, no te lo va a aguantar igual que alguien que está grande y fuerte. Le puede romper hasta los huesos de un golpe. Son más delicados, son frágiles. Así somos los cristianos cuando dejamos de crecer. ¿Sí te has dado cuenta que a veces nos llega a afectar cualquier cosa? Nos llegamos a herir por cualquier cosa. ¿Y cuáles son estos síntomas de tener este enanismo? Es baja estatura. La principal característica es una estatura significativamente menor que la esperada para la edad. Otro síntoma es el crecimiento es más lento de lo normal, especialmente durante la infancia y la adolescencia. Y mira esta, en algunos casos también se observa un retraso en el desarrollo de los dientes y en la maduración ósea. Por eso no podemos comer sólido. ¿Ya te diste cuenta? Que lo natural nos puede explicar lo espiritual. Por eso no podemos alimentarnos de una manera correcta, porque como no estamos creciendo, nuestros dientes no están desarrollados. Pregunta, ¿será normal no crecer? ¿Y entonces por qué no estamos creciendo? ¿O sí estamos creciendo? Ahí vamos. Bueno, yo sinceramente siento que en este tiempo que hemos estado casados, yo he crecido demasiado. Pero, ¿sabes? Mucho tiempo atrás, yo recuerdo, yo decía, no inventes, o sea, ¿cómo puede ser que en 2 años crecí más que en 10? Gracias a Dios que usa mi esposa como un cuchillo afilado. Entonces, ¿por qué lo normalizamos? ¿Por qué normalizamos no crecer? ¿Cómo me doy cuenta que no he crecido? Porque me sigue doliendo lo mismo que hace 10 años. Porque si alguien no me saluda, me sigo enojando igual. Porque sigo siendo legalista. Porque sigo pensando que, es que el hermano es lo mismo. Es que sí, es algo que uno provoca. Exactamente, es eso. Pereza espiritual. ¿Ya te diste cuenta? Y aquí yo ponía el ejemplo que te decía hace rato. Si tu hijo tiene un crecimiento, no tiene un crecimiento normal y te das cuenta que mide menos de 1 metro cuando ya tiene 12 años, 15 años, estoy seguro que eso te pondría en alerta y acudirías a un médico especialista para el correcto tratamiento, no importando lo que te cueste. ¿Te va a costar crecer? Duele. Los niños cuando les duele, yo la verdad, yo veía a Hannah y a Eliud y a Vale revolcándose y yo decía, ¿qué les pasa? Es que me duele. Y yo así bueno, resulta que ya después me explicaron que cuando están creciendo, no a todos nos pasa, pero cuando están creciendo los huesos, duele. Exacto. Tal vez por eso dices, mejor no quiero que me duela nada. Mejor me mantengo así chiquito. ¿Mm? Pero cuando se trata del crecimiento espiritual, escucha, amada iglesia, aquel crecimiento que nos llevará a ser cada día más como Jesús, no nos interesa en lo más mínimo. Y quiero leerte lo del costo del discipulado, porque el domingo pasado les hablaba acerca del costo del discipulado. Y sabes, amada iglesia, crecer tiene un costo. Ser discípulo tiene un costo. Y un joven en la semana, yo le preguntaba, ¿por qué no has venido? Es que me fui con mi familia. ¿Irse con su familia es bueno? Por supuesto. Pero ¿por qué el domingo a las 10 de la mañana?
¿Me explico? ¿Por qué no saliendo? ¿Por qué el jueves a las 7 de la noche precisamente tengo que irme? El que no aborrece más, dice, el que no aborrece a padre o madre no es digno de mí. Y cuando habla de aborrecer, no habla de odiarlo, habla de no amarlo más que a Dios. O sea, Jesús está diciendo, si tú amas más a tus hijos que a mí, no puedes ser mi discípulo. Se acabó. No puedes. Dice Lucas 14:24, perdón, 14:25. Grandes multitudes iban con él. ¿Por qué iban con él? Grandes multitudes. Por los milagros, ¿por qué más? Por comida y porque, ¿sabes también algo? Pues sí, seguir a Jesús, supongo que era muy atractivo, estar con él, escucharlo hablar, ¿no? Por eso los griegos nada, tenían este lugar, el Areópago, exactamente, donde literal iban a eso, a escuchar, a ver quién, ahora qué sabio se levanta, qué nueva filosofía existe. Y estaban allí, atentos, esa era su cultura. Bueno, imagínate hablar a los labios de Jesús, dice que destilaban gracia y verdad. O sea, te decía tus verdades, pero con gracia. Yo espero tener gracia hoy. Ja. Dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, esto yo me imagino, Jesús va caminando, va toda la gente y de repente Jesús les dice, a ver, les tengo que decir algo, porque de aquí ya no todos me van a poder seguir. De aquí voy a hacer una discriminación, ¿no? Como dicen por allí. Y dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y mira lo que dice el verso 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y esto habla de amar nuestras posesiones más que a Dios. Amar más nuestra comodidad más que a Dios. ¿Alguien de aquí conoce a Eliam? ¿Ahí anda Eliam por ahí? Ya se bajó. Bueno, es que es el más chiquito de toda la iglesia. Cuando él llegó aquí a la casa, pues yo en serio, yo cuando lo vi dije, o sea, no lo quería ni cargar. ¿Sabes por qué? Porque yo lo veía tan frágil, tan así estaba como flaquito y, ¿no? No se le veía forma de nada, estaba medio chistoso, la verdad. Hoy cumple 2 meses, por cierto. Pero ¿sabes? Ahora lo veo. No, hombre, ese bebé ensanchó su territorio. Está cachetón, está rosado. Ya lo cargas así y ya para su cuello así. Y ya voltea y ya te sigue. Ya creo que ya hasta le está saliendo dientes. ¿En serio? ¿En serio? Ve, lo van a llevar a checar porque dicen mucha hormona del crecimiento. O sea, a lo que voy es que él llegó de una manera y solamente pasaron 2 meses para que él ya estuviera más fuerte. La ropa que él usaba de pequeñito ya no le queda. Creo que nada más se la puso una vez. ¿Sabes? No le hubiéramos dado nada. Si fuera todo lo contrario, yo estoy seguro que sus papás y nosotros estaríamos muy preocupados. No, o sea, ¿qué está pasando? Está más flaquito de cómo llegó, ¿no? ¿Me explico? Es que nosotros deberíamos de preocuparnos de la misma manera por nuestro crecimiento espiritual. Dice, igual en Hebreos 5, vamos al verso 13, seguimos. Dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. ¿Y qué significa ser inexperto en la palabra de justicia? ¿Sabes qué es? Es no saber hacer lo correcto.
El no tener un crecimiento acorde al tiempo que llevamos dentro de la iglesia nos va a llevar a siempre estar tomando decisiones equivocadas. Eso pasa para jóvenes, para escoger a su pareja. No hay que ser inmaduro, porque cuando lo agarres inmaduro, tú y él inmaduro, no imagínense cómo se va a poner. Inexperto en la palabra significa no saber hacer lo correcto porque eres un bebé. Esa es la idea de lo que quiere decir el escritor, porque la palabra de justicia, escucha, es una frase o es una palabra que forma el carácter de Cristo en nuestras vidas para hacer morir nuestros deseos y pasiones. Es tener carácter moral desarrollado. Y todo aquel que participa de la leche es alguien que no puede decidir entre lo bueno y lo malo porque es un bebé. ¿Confías en un bebé? No, tú tienes que cuidarlo. Pero mientras es bebé es normal. Pero te imaginas a ver, aquí vamos a poner de ejemplo. Un bebesaurio. A ver, Eli, Casito. ¿Se imaginan a Casito? Y vamos a su casa y lo encontramos con un biberón y con una mamila de 2 litros, ¿no? ¿Eso qué causa? Risa. Pero si fuera algo, eso real, es que eso no es normal. Y es más, eso no está bien. No es sano. No vayas a llenar de tu mamila con una coca de 2 litros. La palabra de justicia en nosotros es una palabra que forma el carácter de Cristo en nuestras vidas para hacer morir nuestros deseos y pasiones. ¿Sabes por qué se llaman pasiones o deseos? Son súper fuertes. Son fuertes en nosotros. Cuando tú tienes algo o tienes la pasión en algo, le dedicas tiempo. Yo recuerdo que cuando yo tenía como unos 13, 14 años, yo me apasioné por una guitarra. Y yo desayunaba, comía y cenaba guitarra. Y hablaba de guitarra. Y en la escuela yo soñaba con que yo tocaba en un escenario, en la clase de matemáticas, ¿no? Y yo estaba allí pensando y así, y eso me pasó durante tantos años. Me acuerdo que una época de mi vida me la pasé estudiando tanto, aproximadamente entre 5, 6, 7, 8 horas, incluso, durante 4 años, todos los días. Subí como 20 kilos. Pues no hacían otra cosa, solo estaba sentado. Tenía pasión, tenía fuerza, era un impulso que me llevó a dedicarle demasiado tiempo. Y después cuando ya comenzaba yo a tocar, yo decía, wow, ahora sí ya se ve la diferencia. Ya, ahí la llevo. A lo que voy, o ¿por qué te digo esto? Porque cuando nosotros tenemos pasiones y deseos, son muy poderosos. Y cuando tú y yo dejamos de crecer, ¿qué van a hacer esas pasiones y esos deseos? Nos van a dominar y van a terminar destruyéndonos. Siguiente verso, y ya casi termino. Hebreos 5:14 por último, dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Cuál es el beneficio de comer un alimento sólido? Aquí no los dice. Para los que, ¿qué? ¿Para qué? Para los que por el qué. ¿Qué es el uso? La práctica. Exactamente. Por eso hay un viejo adagio en los músicos que cuando tú ensayas una canción y no te sale a la primera, te dicen con el uso, ¿no? O sea, cada vez que la estés tocando y así, ¿no? Y te va a ir saliendo un poquito mejor. Bueno, mira lo que dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. La frase han alcanzado madurez se refiere a que se han esforzado
en su crecimiento espiritual personal. O sea, la madurez no llegó de gratis. No te levantas un día y, ya soy maduro. No. Es la práctica, el uso, la disciplina, la constancia. Por eso yo siempre digo que antes de ser espiritual tienes que ser disciplinado. Si eres disciplinado, te vas a volver espiritual. Gente que quiere ser espiritual de la noche a la mañana. Pero eso no puede ser posible. Las personas que alcanzan madurez se han esforzado. Pagan un ¿qué? Un precio, el costo del discipulado. Se niegan a sí mismo. ¿Ya te diste cuenta? Y esta palabra uso que te decía es practicar, pero ¿sabes también qué definición encontré? Es entrenar. Si vas a competir en un maratón, Carlitos, ¿entrenas o no? No, imagínate si te vas así sin ni siquiera haber calentado, no, hombre. Vamos a ir a recoger a Carlitos, vengan por mí, porque con una pala dice. Una persona que ahorita tú y yo podemos decir, esa persona es madura, se ha esforzado, ha practicado, ha entrenado, ha sido disciplinado, se ha tenido que levantar temprano, se ha tenido que dormir tarde, aguantar los procesos, conocer a Dios en el medio del proceso y cuando sales del proceso, aprender del proceso. ¿Qué es tener discernimiento? La palabra discernimiento quiere decir separación, hacer una distinción entre lo bueno y lo malo, es leer entre líneas, es tener sabiduría y saber juzgar bien. Por eso en la carta de Santiago decía, el que esté falto de sabiduría, pídala, que Dios nos va a dar sin reproche. El cristiano maduro no solo escucha la palabra, no solo recuerda la palabra, también practica la palabra, la pone en uso, en acción todos los días. Y te decía hace ratito, es que a veces nosotros queremos ser como muy espirituales, pero la vida diaria, el cristianismo debe de estar metido en nuestra vida diaria. Está el alto, no me lo paso, ¿no? Está eso allí que no me pertenece, no lo voy a tomar. Es práctico. Me hablaron, como ayer platicábamos con Lalito, me encara alguien con groserías, no le voy a responder igual. Me tocaba el paso y uno se avienta y me dice mi esposa, ¿qué vas a hacer? Y le digo, voy a actuar cristianamente. Y me echó de reversa. ¿Me explico? Esa es la vida práctica. Y eso es un proceso, y eso es un esfuerzo todos los días, y es una disciplina, y es practicar, practicar, entrenar, entrenar. Y entonces vamos a alcanzar madurez y discernimiento. Y entonces ahora sí, cuando venga el conflicto, cuando venga el proceso, tú vas a tener la capacidad de decir, esto Dios lo está haciendo por mi bien. No lo voy a evadir, lo voy a enfrentar, pero tú estás conmigo, ¿no? Aunque ande en valle de sombra de muerte, pero decirlo en el proceso. Ahorita no estamos en el proceso. ¿Sí me explico? Es que eso es lo que eso es ser maduro. Eso es ser maduro. Reaccionar de la forma correcta cuando estamos en el momento donde, ¿no? ¿Dónde vas a probar tu paciencia? Vámonos a la montaña, nos encerramos como ermitaños, ahí nunca me voy a enojar, ¿no? Necesitamos ser pulidos, por eso tu esposa luego, ¿por qué te ríes, Lalito? Todavía ni te he dicho nada. Cuando practicas la palabra, estás ejercitando tus sentidos. Y mira, yo aquí encontré una analogía de los sentidos. ¿Te acuerdas cuántos sentidos tenemos? 5. Oído es oído. El oído espiritual implica escuchar la voz de Dios, ya sea a través de la escritura, la oración o la dirección interna. ¿Qué necesitas para escuchar la voz de Dios? Lee tu Biblia. Estudia tu Biblia. Amén.
Vista espiritual. Tener la capacidad de ver la perspectiva de Dios y comprender sus propósitos. Es decir, estás en el problema, en el proceso, no sé, te inculparon de algo que tú no hiciste y te quieren correr del trabajo. ¿Y qué haces? Caer en desesperación o decir, yo estoy viendo con la perspectiva que Dios tiene. Esto es un propósito. Yo no soy culpable y Él va a pelear por mí y vivir confiado. Tacto espiritual. Sensación de la presencia de Dios, cercanía y pertenencia. Tener tu tiempo de devocional, ¿no? Tener tu tiempo de intimidad. Como a ti te guste ahí. Yo luego veo a Abrahamcito que anda todo el tiempo escuchando sus canciones, todo, ¿no? Igual a él le gusta hacer el aseo así, adorando, etcétera, alabando. Pero tú tendrás tu propia forma, pero tener ese contacto con él. Gusto espiritual. Disfrutar de la palabra de Dios y de las enseñanzas espirituales. Cuando estás expuesto a la palabra, ¿disfrutas? Porque vamos a acabar leyendo el Salmo 119, no todo, no te espantes. Y ya sé que ya tenemos hambre. Pero decía Jesús, es que hacer tu voluntad, ¿no? Como la birria, no, que no te gusta la birria, no sé a quien le guste la pizza o algo, tu comida favorita, que babeamos, ¿verdad? De esa manera disfrutamos y nos deleitamos cuando escuchamos la palabra. Por último, olfato espiritual, capacidad de discernir la verdad y la mentira o de percibir lo que es agradable o desagradable a Dios. ¿Te ha pasado que hay gente, no sé si te ha pasado o tal vez eres tú, ¿no? Que tú dices, oye, ¿puedo hacer esto? Oye, ¿puedo hacer esto? ¿Esto le gustará a Dios? Bueno, cuando tienes una semana de haber venido a la iglesia, está bien porque eres un bebé. Pero si tienes 10 años y sigues preguntándote si tienes que honrar a tus papás, dices, Señor, ¿qué está pasando? No ha habido un crecimiento, ¿no? Si te sigues preguntando, ¿en serio tengo que perdonar a este? Pues sí, necesitamos tener discernimiento y eso solamente ocurre cuando comemos alimento sólido y lo llevamos a la práctica. Necesitamos tener discernimiento para separar la verdad del error, lo sagrado de lo mundano. Y aquí podemos pisar muchos callos, ¿no? Pero hay cosas, mira, yo te voy a decir algo, acá nadie, acá entre nos, ahí los de la transmisión. ¿Sabes? Cuando yo era más joven, porque sigo estando joven, amén. Eh, ay, Caleb tenía 40 y 60, 80 y se sentía de 40, o sea, yo me siento de 20. Eh, exacto. A mí me gustaba escuchar música de todo tipo. Y en serio era un deleite para mí. O sea, yo no podía vivir. En serio, no podía vivir sin escuchar música. Y era un deleite. Y yo me acuerdo que cuando escuchaba algo, yo me visualizaba que yo era esa persona y que yo estaba en ese estudio grabando, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando alguien me decía, oh, ¿cómo estás escuchando eso? Pues la verdad, me enfariseaba, ¿no? Y decía, y decía, ignorante, ¿no? ¿A qué voy con esto? ¿Sabes? Entre más he madurado y más he estado en contacto con la palabra de Dios, ya no la necesito. O sea, no hubo nadie que me tenga que decir, te prohíbo esto. A mí no me gusta prohibir las cosas. Pero ¿sabes? Dice Luis David, ¿no? Bueno, solo a ti, Luis David, porque tú me diste ese derecho. Pero ¿sabes, amada iglesia? Es que a veces confundimos o queremos así colarnos y burlar al sistema, ¿no? Y querer de alguna manera encontrarle una laguna ahí al sistema para meterme por allí y hacer lo que yo quiero. Por eso necesito discernimiento para decir, esto está bien, esto no está bien, esto es sagrado, esto es del mundo, no lo quiero. Y vamos a terminar. Amén, amada iglesia, ya llevo como 5 veces diciendo. Pero es que
Mari, dinos, Mari. Ya no, es que ya tiene discernimiento y ya corrigió. ¿Qué neces? Ok, Sí, sí. Sobre el crecimiento en Cristo, sí es muy difícil, porque a veces hasta la misma familia te ataca, porque uno trata de estar bien, de que yo le pregunto a Dios, esto está mal ya, esto ya no lo tengo que hacer. Entonces, cuando yo me dirijo hacia la familia, a veces hasta me tratan de exagerada, que todo me espanta. Entonces, sí es muy difícil crecer en Cristo, así pero es. aún así le echo ganas y le pido mucho a Dios que me ayude a este crecimiento y que quite todo lo que no sea de Él. Amén. Vale la pena crecer. Y sabes, Sí, vale la a pena. Jesús le hicieron eso y más que a ti. A él en una ocasión le dijeron, cuando estaban argumentando los fariseos y él, no, es que tú, y Jesús les respondía, es que nosotros somos hijos de Abraham, y Jesús les decía, pues si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham hicieran. Y entonces, ¿sabes qué? Llegaron a un punto donde se molestaron tanto y les dolió tanto lo que les dijo, que le dijeron, entonces tú eres un bastardo. Y se echaron a correr. ¿No? Como los niños, ¿no? Que cuando ya no se aguantan, y tú también, tú tienes cara de limón, ¿no? O te sacan la lengua, exacto. Pero esa es la verdad. Ya no sabían qué decirle y qué argumentarle a Jesús. Y como se rumoraba, ¿verdad? Que, ¿cómo que, cómo que de María y el Espíritu Santo? O sea, ¿cómo está eso, no? No, tú eres un bastardo. Así le dijeron, ¿no? Entonces, exactamente, así le dijeron. No, por lo menos, nosotros somos hijos de un matrimonio santo. No como tú comprenderás. ¿M? Jesús, exacto. ¿Qué necesitamos para crecer, amada iglesia? ¿Tú crees? ¿Qué crees que sea el antídoto para el enanismo? Salmo 1, del 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Bienaventurado significa crecer, florecer. No solamente es una felicidad extrema, sino tiene que ver con florecer en donde Dios te plantó, tener un crecimiento. Entonces podríamos leer el Salmo 1 del 1 al 3. Crecen, florecen aquellos hombres y mujeres que no andan en consejo de malos, o sea, que no están escuchando otras voces, ni están en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se han sentado, sino que en vez de hacer esto, hacen esto, sino que en la ley de Jehová está ¿qué? Ayer estábamos comiendo un plato muy rico y cuando lo ves dices, wow, ¿no? Se te hace agua la boca y quieres comer más y ya te dijeron que no comas tanto porque ya está subiendo de peso y tú le sigues. Es algo que nos deleita. La palabra de Dios debería ser nuestra delicia. Y mira lo que hace aparte de que está en él su delicia. Y en su ley medita cuando de día y de noche. ¿Y cuál es la consecuencia de esto? Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prospera. ¿Sabes por qué pasa esto? Porque todo lo que hacemos es la voluntad de Dios, porque solamente lo escuchamos a Él y comenzamos a crecer. ¿Cómo es un árbol que está junto a corrientes de agua? ¿Le faltará alimento? Hombre, sus raíces deben de estar tan profundas y hasta se salen. Yo he visto árboles que incluso levantan el concreto, fuertes. Alguien que crece está fuerte. Vienen los vientos, vienen los problemas, vienen las situaciones complicadas porque estamos en un mundo caído y siempre van a venir, pero me mantengo firme en la roca. ¿Por qué? Porque soy alguien maduro. Amén. Ponte de pie, amada iglesia.
Cierra tus ojos. Y antes de terminar con esta oración, quiero leerte. Ahí, cierra tus ojos. Lo que dice el Salmo 119. Te lo voy a leer en la versión NTV. Comienza de la misma manera que el Salmo 1, con un bienaventurado. Y dice: felices son los íntegros, los que siguen las enseñanzas del Señor. Felices son los que obedecen sus leyes y lo buscan con todo el corazón. No negocian con el mal y andan solo en los caminos del Señor. Nos has ordenado que cumplamos cuidadosamente tus mandamientos. Oh, cuánto deseo que mis acciones sean un vivo reflejo de tus decretos. Entonces no tendré vergüenza cuando compare mi vida con tus mandatos. A medida que aprendo tus justas ordenanzas, te daré las gracias viviendo como debo hacerlo. Obedeceré tus decretos. Por favor, no te des por vencido conmigo. Padre bueno, gracias por tus palabras. Dura es tu palabra, decía Pedro, pero ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Señor, hoy venimos como iglesia primeramente a pedirte perdón, porque no hemos estado creciendo conforme al tiempo que llevamos aquí, conforme las veces que nos has confrontado con tus palabras. Probablemente, Señor, hemos estado siendo enanos espirituales por muchos años ya, pero hoy vienes a hablarnos al corazón y a decirnos: Señor, necesitamos crecer. Perdónanos porque nosotros hemos tomado la decisión de no escuchar. Perdónanos, Señor, porque hemos sido negligentes y hemos sido tardos para oír. Por eso, cada domingo, cada jueves, cada martes, Señor, cuando acaba la reunión, a veces no vamos corriendo a practicar tu palabra, sino que somos oidores olvidadizos. Perdónanos. Hoy entendemos que es nuestra responsabilidad y que hay un costo por seguirte a ti. Señor, pero también te decimos: en nuestras fuerzas no podemos. Nosotros no podemos hacerlo. Necesitamos tu gracia. Necesitamos tu misericordia. Necesitamos que nos sigas teniendo paciencia, Señor. No te desesperes con nosotros. Queremos crecer, Señor. Y si hay alguien aquí que tal vez ya ha pasado por todo el proceso de no dejar, de no crecer, de dejar su primer amor, de vivir mundanamente, de alejarse de ti, incluso estando dentro de un templo, y está al punto de la muerte, hoy trae vida, Señor. Tu palabra sea trayendo vida, vida nueva, vida abundante, vida eterna, que podamos disfrutar de tu vida, Señor. Padre, aquí está tu iglesia. Hoy reconocemos que nos hace falta seguir creciendo. Así que hoy, Señor, delante de ti queremos tomar ese compromiso de ser disciplinados. Va a costar, claro que va a costar, Señor, pero con tu ayuda lo podremos hacer. Queremos comenzar a estar expuestos a tu palabra, a tener una vida devocional diaria, a leer tu palabra, a poder acercarnos delante de ti en oración, para alcanzar el oportuno socorro, para alcanzar gracia, Señor, hasta el trono de tu gracia. Ayúdanos y enséñanos a ser diligentes, a ser bienaventurados como aquellos hombres y mujeres que ponen su deleite en ti y en tus palabras, en tus promesas, en tu ley, que meditan de día y de noche, que practicamos, Señor, todo aquello que recibimos de tu mano y de tu voz, y que entonces, Señor, el resultado será hombres y mujeres fuertes, maduros, con discernimiento, de la misma manera que es un árbol que está plantado junto a corrientes de agua
Y entonces, y solo entonces, daremos fruto. Y todo lo que hagamos prosperará. Hoy te pedimos, Señor, ayúdanos a permanecer en ti. Hoy calculamos el costo del discipulado, Señor, pero hay un costo más alto de no seguirte. Preferimos pagar ese costo, porque además de todo, Señor, te amamos porque tú nos amaste a nosotros primero. Aún estando muertos en nuestros delitos y pecados, aún siendo enemigos tuyos, Señor, tú decidiste amarnos con amor eterno, con un amor incondicional. Y como le dijiste a los discípulos, los he amado hasta el extremo, incluso dar mi vida por ti. Gracias, Dios, porque nos escuchas. Dile ahí donde estás: Jesús, tú eres